Cuando la tierra tiembla es como si se abrieran las puertas del infierno. Los terremotos se producen a la velocidad de un rayo y con una fuerza imparable. Escalas para medir un terremoto. Pero, ¿qué es un terremoto? Un terremoto es una vibración violenta de la Tierra generada por la súbita liberación de energía contenida por las rocas en tensión. Esta energía es transmitida por medio de ondas que reciben el nombre de ondas sísmicas. Es importante destacar que estamos acostumbrados a escuchar hablar de los sismos en términos de grados Richter. ¿Pero qué es lo que realmente mide esta escala? Es importante aclarar que la magnitud de un sismo y la intensidad con que se sintió el sismo, son dos cosas diferentes y se están midiendo dos fenómenos distintos que generalmente se confunden. Escalas de intensidad. Para comenzar con las escalas de intensidad, tenemos la escala de Rossy-Forel. La escala de Rossy-Forel fue una de las primeras escalas sísmicas para reflejar la intensidad de un terremoto. Desarrollado por Michele Conte Stefano de Rossi oriundo de Italia y Flano y Salponce Forel de Suiza en el siglo XIX, fue utilizado por cerca de 2 décadas hasta 1902. La escala de Rossy-Forel y sus modificaciones se encuentra todavía en uso en algunos países como Filipinas. Luego vino Giuseppe Mercalli, fue un sismólogo y vulcanólogo italiano. Su actividad investigadora se puede enmarcar entre los años 1880 y 1913. Investigó los depósitos glaciares alpinos de la Lombardía. En 1892 se dedicó a la actividad docente en la materia de vulcanología y mineralogía en la Universidad de Nápoles, basada en la escala Rossy-Forel de 10 grados. Mercalli aumentó a 12 grados, evaluando la intensidad teniendo en cuenta la observación empírica de las consecuencias de un terremoto. Escala Mercalli. Escala 1. Puede ser advertido por muy pocas personas, mientras éstas se encuentren en condiciones de percepción especialmente favorables como el reposo, silencio total, etc. Escala 2. Lo perciben solo algunas personas en reposo, particularmente las que al momento del sismo se encuentran en los pisos superiores de un edificio. Con el movimiento, los objetos suspendidos oscilan. Escala 3. Es advertido por algunas personas al interior de los edificios y casas. Puede ser confundido con el paso de un vehículo liviano por una calle cercana. Escala 4. Es percibido por todas las personas que se encuentren al interior de edificios o casas, mientras que en el exterior no se advierte tan claramente. Con el movimiento, los objetos colgantes oscilan visiblemente y los muros de las construcciones crujen. Puede ser comparado con la sensación que produce el paso de un vehículo pesado. Escala 5. Es sentido por casi todas las personas, incluso si se encuentran en el exterior. Con el movimiento, los líquidos oscilan dentro de sus recipientes y pueden derramarse. Asimismo, los objetos inestables se mueven o vuelcan. Escala 6. Es advertido por todas las personas, ya que el movimiento produce inseguridad para caminar. Se quiebran vidrios de ventanas, vajillas y objetos frágiles. Los muebles se desplazan del lugar en que están y, a veces, se vuelcan. Se producen grietas en algunos estucos. Se hace visible el movimiento de los árboles y arbustos. Escala 7. Las personas se mantienen de pie con mucha dificultad y puede ser percibido en automóviles en marcha. Construcciones de mala calidad y estructuras de albañilería mal construidas resultan dañadas. El movimiento provoca la caída de estucos, ladrillos, cornisas y diversos elementos electrónicos. Escala 8. Caen chimeneas, monumentos, columnas, torres y estanques. Las casas de madera se desplazan y se salen totalmente de sus bases. Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de consideración y a veces derrumbe parcial de estructuras de albañilería bien construidas. Escala 9. Las estructuras de madera son removidas de sus cimientos y las de albañilería bien construidas se dañan e incluso, a veces, se derrumban totalmente. Se pueden fracturar las canterías subterráneas. Se produce inquietud general. Escala 10. Algunas estructuras de madera bien construidas, incluso puentes, se desmoronan. Se destruye gran parte de las estructuras de albañilería de toda especie. Se producen grandes daños en represas, diques y muelles. Los rieles de ferrocarril se deforman levemente.
Escala 11. Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. Los rieles de ferrocarril quedan severamente deformados. Las canquerías quedan totalmente fuera de servicio. Escala 12. Se produce una destrucción casi total. Se desplazan grandes masas de rocas, los objetos saltan al aire, los niveles y perfiles de las construcciones quedan distorsionados. Sin embargo, Mercalli y Rossi Forel son clasificaciones arbitrarias basadas en los efectos observados. Y fue para 1930 que Mercalli dejó de ser la escala de referencia hacia los terremotos. Nació uno de los más sorprendentes análisis en las ciencias geológicas de mano con la física. Y Mercalli pasó a la historia, abriendo las vías para suplir la necesidad de establecer una base matemática para identificar a los terremotos. Surgieron las escalas de magnitudes. Escalas de magnitud. La primera escala parte de calcular la magnitud en base al tamaño de las ondas que registraban los sismógrafos. En 1935, exponiendo que Mercalli solo podía medir en el punto donde se encontraban los sismógrafos, Charles pudo crear una escala que iba del 0 al 9 que permitía medir de forma precisa la magnitud del sismo desde su epicentro. Escala de Richter. Richter estableció el valor de magnitud mínimo de un sismo en particular, y a partir de este, encontró la forma de cuantificar el tamaño de otro sismo comparándolo con el primero. Debido a eso la escala es relativa. Todo esto obedeció a las limitaciones del equipo con que se contaba en la época y que no podía registrar magnitudes de sismos sumamente pequeños como lo hacen los instrumentos de hoy en día. La escala es logarítmica, lo cual significa que un sismo de magnitud 6 es 10 veces más grande que uno de magnitud 5. Algunas veces se le llama también magnitud local, ya que no es apropiada para calcular magnitudes de sismos a distancias superiores a los 600 kilómetros. Esta escala tenía el problema de que fue originalmente creada tomando como base las características sismotectónicas del sur de California, que no son del todo comparables con las del resto del mundo. Otro de los problemas era que solo podía calcularse usando un tipo específico de sismógrafo llamado sismógrafo de torsión de Wood-Anderson. Finalmente, tenía un límite superior y era que no podía usarse para registrar sismos de magnitudes superiores a los 7 grados. Al ser esta la primera escala para medir el tamaño de un terremoto, se ha conservado a través de los años y aún hoy día se sigue usando. Lo que hacen los centros sismológicos de otras partes del mundo es adaptarla al ambiente geológico y tectónico en particular de cada región. Además, el sismógrafo Wood-Anderson ya no se utiliza en el mundo, por lo que una computadora transforma la señal sísmica de cualquier sismógrafo moderno como si se tratara de un regis en un sismógrafo de Wood-Anderson. Todo esto es necesario porque la escala fue desarrollada utilizando ese tipo de instrumento en particular. A partir de 1979 Richter vino a ser complementada y poco a poco ha sido retraída por la escala de magnitud de momento que calcula la magnitud basándose en la energía total que se libera en una falla. Escala de magnitud de momento. Esta fue creada para evitar las limitaciones que ofrecía la escala de Richter. Se denota como MW y es una escala de medida absoluta. Es decir, contrario a la de Richter, esta no compara un sismo con otro sino que calcula el valor absoluto de cada evento. Tampoco depende de un solo tipo de instrumento, puede ser cualquier sismógrafo moderno y puede ser incluso aproximada utilizando observaciones de campo como la longitud de una falla y la cantidad de desplazamiento que ésta haya tenido. A partir de esos datos se puede calcular la energía liberada por un terremoto. Esta energía se llama momento sísmico y fue estimada por primera vez por el sismólogo Keiti Aki. Para comparar los valores obtenidos del momento sísmico con la escala de Richter, los sismólogos Thomas Anksy y Ro Kanamori desarrollaron la escala de magnitud, o MW, la cual da valores semejantes a los de Richter por ser también logarítmica. Mientras que para sismos muy grandes, como aquellos que tienen valores superiores a 7, la escala de Richter no puede ser utilizada, la MW no tiene ningún límite superior salvo las propiedades físicas de las rocas que componen una falla. MW se utiliza comúnmente para dar estimaciones de sismos moderados a muy fuertes. Ambas escalas se utilizan todavía, pero la MW está gradualmente reemplazando la ML y dentro de la comunidad científica se prefiere el uso MW. Continuando con la explicación sobre ambas escalas veremos una graduación ascendente sobre los efectos de los sismos en sus diferentes magnitudes.
En síntesis, la diferencia entre la escala de magnitud de momento y Richter es que una calcula la magnitud en relación al total de la energía que se libera en una falla, y la otra calcula la magnitud a partir del tamaño de las ondas registradas. Sismo grado 1 equivalente a 170 gramos de TNT. Sismo grado 2 equivalente a 6 kilogramos de TNT o igual a la explosión de un cilindro de gas. Sismo grado 3 equivalente a 181 kilogramos de TNT, igual a ver explotar una planta de gas. Sismo grado 4 equivalente a 6 toneladas de TNT o igual a una bomba atómica de baja potencia. Sismo grado 5 equivalente a 199 toneladas de TNT. Sismo grado 6 equivalente a 1270 toneladas de TNT o también dicho 1 kilotón. Sismo grado 7 equivalente a 199 kilotones de TNT. Sismo grado 8 equivalente a 6450 kilotones de TNT, aproximadamente 6 megatones. Sismo grado 9 equivalente a 240 megatones de TNT. Antes de continuar con esta escala, se debe aclarar que las siguientes menciones jamás han sido registradas por el hombre. Sismo grado 10 equivalente a 630 megatones de TNT o el choque de un meteorito rocoso de 2 kilómetros de diámetro impactando a la Tierra a 25 kilómetros por segundo. Terremoto grado 12 equivalente a 1000 megatones de TNT, un teratón. Sería igual que ver a la Tierra fracturándose desde el interior. Terremoto grado 25 equivalente a 1.200.000 trillones de bombas nucleares como la de Hiroshima. O el impacto de Theia planetoide del tamaño de Marte hace 4.000 millones de años, por cual se cree que se formó la Luna. Que estos últimos grados sean ejemplificados con factores exógenos de la Tierra, no quiere decir que el planeta no tenga energía suficiente para alcanzar dichas magnitudes.